Y antes de empezar, para los que no nos conocéis, bueno, UTAD somos una universidad que estamos aquí en Madrid, bueno, más que en Madrid, en Las Rozas. A nivel videojuegos tenemos formación tanto en grado como en posgrado, a nivel grado tanto en arte como en programación como en diseño, y a nivel posgrado también lo mismo. Pero este año tenemos más cosas porque hemos incorporado másteres de modelado y de concept y tal, que también tienen que ver con videojuegos, pero vamos, cualquiera, entráis en la página web de UTAD y veis toda la oferta formativa. Sara es una de ellas, es una de las que hace 6 años se entró en UTAD y ellos crearon un estudio que se llama Tessera, que es los conoceréis por Intruders Hide and Seek, y lo último que habéis hecho, aparte de trabajillos que habéis hecho durante todos estos años, así lo más así famoso es el Prodigy, que es el que nos va a hablar pero antes de que ella empiece y que se presente, os voy a poner un vídeo sobre el origen de Tessera, que es un vídeo que siempre le tenemos mucho cariño porque que puede ser la situación que estáis vosotros ahora mismo viviendo, que estáis pensando en meteros en esto del videojuego y todo eso. Igual muchos os podéis ver en este vídeo reflejados. Así que pongo el vídeo y ya te dejo a ti, Sara, ¿vale? Perfecto. Venga, arranco. Hace año y medio tenía un trabajo como ayudante de dirección en un hotel. Yo era un estudiante de informática. Estaba trabajando en una empresa de informática. Estaba terminando de estudiar en un grado de programación web. Estaba terminando mi carrera. Estaba, de hecho, en California trabajando. Estaba trabajando de encargado en una ferretería, o sea que nada que ver con el mundo de los videojuegos. Abandoné la carrera que estaba haciendo, la dejé medias. Estaba estudiando, terminando la carrera relacionada con Bellas Artes. Estaba trabajando como director creativo y diseñador gráfico en una agencia de comunicación aquí de Las Rozas. Me veía ya con 30 y pico años y enfilado en una carrera profesional que no me satisfacía. Yo me sentía un poquito triste, miserable. Salí bastante confundido de la carrera, la verdad, porque mi sueño siempre había sido hacer videojuegos. Pero sí que es verdad que yo me di cuenta de que realmente me metí en informática para acabar haciendo algo de videojuegos, que es lo que siempre me había gustado de niño y lo que siempre me había gustado. El camino al videojuego siempre había sido uno de los sueños de mi vida. Lo que hacía no me gustaba nada, lo hacía porque mis padres querían que hiciera una carrera y me di cuenta que perdía mi tiempo y el dinero de mis padres. Siempre he tenido claro que me gustaba mucho dibujar, pero la forma de aplicarlo no me convencía. Cuando llegas a casa por la noche, pues en el fondo ves que no eres plenamente feliz, que no te estás dedicando a lo que te gustaría dedicarte en la vida. Vi los estudios de la UTAD, vi que por fin había másters en diseño de videojuegos y me lancé. Decidí entrar en la UTAD por la oportunidad de hacer un proyecto en un equipo profesional, en un ambiente profesional, simulando lo que es realizar un videojuego de verdad. La parte del proyecto es lo que diferencia a la UTAD del resto de las universidades. Yo quiero hacer videojuegos, quiero que mi creatividad se vea en un proyecto hecho por mí y dirigido por un departamento de arte. En UTAD eso ha sido todo lo que buscaba realmente. Es una ilusión que ya tenía de hace tiempo y se me abrieron un poco los ojos y dije, voy para allá. En el máster he aprendido muchísimo, la verdad. He aprendido a programar, que es algo que no sabía hasta la fecha. Y lo mejor de todo es que, como trabajas en grupo con departamentos que no son nada parecidos al tuyo, aprendes muchas cosas. Se juntaban personas de diferentes departamentos y simulaban una empresa de desarrollo real. Y yo creo que eso al final es lo que te hace crecer. Poder salir de la universidad con un proyecto bajo el brazo, poder decir que tienes un proyecto y que has trabajado en ello, te da una experiencia que en otros sitios no consigues. Me ha dado como confianza en mí misma. El hecho de, pues sí, ganar premios, dice, jolín, pues no lo estamos haciendo tan mal. No tengo la suerte de que ha funcionado. Parece que está funcionando bastante bien. Estoy desde luego mucho más contento que hace año y medio en mi antiguo trabajo. Ver que la gente disfruta con tu juego, eso es lo que yo hacía de pequeño. O sea, estoy haciendo disfrutar a la gente con lo que hago. Eso es un sueño, vamos. Bueno, pues te dejo. Qué bonito.
7 años, ¿eh? Ha pasado ya. Hace ¡Qué emotivo! 6 años. Pues nada, pues Ay, Leo, quito el vídeo y ya te dejo a ti. Venga, perfecto. hola a todos. Vale, pues voy a compartir la otra pantallita. Se ve perfectamente. O sea, Vale, perfecto. Sí, justo iba a preguntar. Vale, pues la verdad es que yo también tenía pensado comentar un pequeño resumen de cómo nos habíamos juntado con Tesera, pero bueno, creo que el vídeo lo ha resumido muy bien, entonces puedo explicar qué hemos hecho a partir de Intruders, de juntarnos, de formarnos como empresa y demás, ¿no? Bueno, antes de todo, soy Sara Miguel Pico. He sido la lead artist en el proyecto de Star Trek Prodigy Supernova. Actualmente somos hemos conseguido que Tesera sea un equipo de casi unas 20 personas. Y bueno, este ha sido el último juego que hemos desarrollado, pero como bien ha dicho Pepo antes del vídeo, hemos hecho otras muchas cosas entre medias, desde colaboraciones con marcas, proyectos para marcas, hasta otras colaboraciones con otros estudios para realizar experiencias en realidad virtual o incluso aplicaciones para móvil. Pero bueno, nos hemos conseguido hacer un huequito a la industria y, a ver, espera un momentito, que me saco las notas. Vale. Y bueno, en esta presentación me voy a centrar sobre todo en este proyecto. Star Trek Prodigy Supernova es un juego de exploración y puzzles para niños que está basado en una serie que le dan nombre al juego. Los protagonistas son estos de aquí, es una tripulación, como veis, bastante pintoresca, que un día, mientras están haciendo un viaje por el espacio, se topan con una galaxia formada por 3 planetas y se ven absorbidos por una fuerza extraña que les absorbe hacia uno de los planetas y tienen un accidente. En ese accidente, pues la tripulación se divide, los amigos se dividen y quedan estos 2 personajes juntos, estos de aquí. Sí que me veis el puntero, ¿no? El cursor, vamos. Sí que se ve, quiero decir para... Sí, Vale, sí, perfecto. se ve, se ve, se ve. Vale, pues estos 2 serían los personajes jugables, porque es un juego tanto multiplayer como single player. Y la aventura consiste en que tendrán que ir rescatando al resto de los compañeros mientras se enfrentan a diferentes criaturas o enemigos que se van encontrando en los planetas o van averiguando por qué han terminado allí, la historia de la civilización que habita en esos planetas, todo eso, ¿no? Star Trek Prodigy es un juego, Supernova es un juego que se ha realizado pensando sobre todo en Switch, es decir, es la plataforma principal, aunque se puede jugar en otras plataformas, en PlayStation, en Xbox, en PC, en todas las demás, ¿no? Pero me refiero que es la plataforma principal porque ha sido la base para desarrollar el juego, es decir, que ha marcado el estándar de calidad con todo lo que eso conlleva de optimización. Digo esto porque como la charla está centrada la masterclass está centrada en cómo es el proceso de concept a modelado, vais a ver modelados 3D que tienen una carga de poligonaje baja, porque la Switch, pues tampoco te permite tener modelos muy de alto poligonaje, ¿no? Como os decía, es una galaxia formada por 3 planetas y desde Arte quisimos hacer 3 planetas con entornos muy diferentes. Por un lado está el planeta desértico, en contraposición a este hay un planeta frío, un planeta helado, y luego teníamos este de aquí, que me gustaba mucho el setting, la verdad, la idea, que es un planeta con una estética marina, pero que no está sumergido bajo el agua, sino como si le hubieran extraído todo el agua.
Y lo que pasa que el jugador sí que se podrá encontrar con más escenarios, desde interiores de cuevas, laboratorios, o podrá pasearse por la Protostar, que es la nave de la tripulación. Vale, antes de entrar en el modelado en sí mismo, quería mencionar lo de cómo es preparar un buen pitch, porque en Tesera es verdad que hemos presentado muchos pitch. Y bueno, creo que es algo importante porque en la UTAD, como bien ha dicho Pepo al principio, se hace mucho. Ya sea para presentar las ideas de tu juego, como para, yo que sé, presentarte a un concurso o incluso para la posibilidad de ganar premios, ¿no? Entonces, hay varias cosas que creo que sí que son importantes tener en cuenta. La primera de ellas sería hacer las presentaciones muy visuales. Puede parecer muy obvio, pero muchas veces caemos como en la sobreexplicación o en que es muy fácil explicar todo con texto. Entonces, hacer las diapositivas o la presentación de forma muchísimo más visual o esquemática pues va a hacer que la información se capte de forma mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? Entonces, se pueden usar bullet points a modo resumen o resaltar la información que sea importante. Y luego hay 2 diapositivas que en Tesera Studios se han vuelto como imprescindibles, vaya, que sería el Game Flow y el Core Loop. El Game Flow, bueno, pues es definir la estructura general, el ritmo del juego. Es una especie de esquema de cómo va a ser la dinámica del juego, lo que viene siendo la estructura. Cuál es el flujo que va a seguir el jugador para progresar en el juego. Y el Core Loop sería definir los primeros minutos del juego en torno a las mecánicas principales. Esta en concreto, esta diapositiva o este esquema de aquí, además era una cosa que nos mencionaban bastante en la UTAD, bueno, pues defíneme el juego en 2 minutos, en 5 minutos, cuáles van a ser las mecánicas, cómo va a ser el flujo del juego, para ver si es interesante. ¿No funciona? Siguiente. Entonces, creo que es una buena forma de presentar el core del juego. Vale, probablemente algunos de vosotros ya habráis tenido contacto con los videojuegos o con el proceso de llevar un concepto o una ilustración a un modelo 3D, pero bueno, me ha parecido importante destacarlo para aquellos que no estáis familiarizados con este proceso. En primer lugar, estaría la fase de concept o de búsqueda de referencias. Esto lo va a marcar también un poco las características del proyecto. En nuestro caso, en Star Trek Prodigy, por ejemplo, teníamos una serie en la que basarnos. Entonces, es verdad que hemos tenido muchos modelos o muchas referencias de la propia serie de animación. Pero no tiene por qué ser siempre así. Se puede partir de cero, hacer mucho concept, o si no hay posibilidades de hacer concept, ya sea porque por falta de tiempo, lo que sea, pues buscar referencias siempre va a ser un salvavidas, ya sea del mundo real o de sacar vuestras propias fotos o basándonos en cosas de otros artistas. Luego estaría la fase del modelado en alta, que daría como resultado el High Poly, que es un modelo, como quien dice, para explotar la herramienta de modelado al máximo, es decir, hacer un modelo con el máximo nivel de detalle. Por supuesto, esto también va a depender del estilo artístico de vuestro juego, pero en sí es sacar el mayor detalle en función de ese estilo, ¿no? Y ya sea un juego para Switch o un juego más estilizado, un juego más cartoon, o un juego tipo The Last of Us o God of War, que te va a requerir mucha geometría y que puedes explotar a tope la plataforma o el motor, siempre va a pasar por un proceso de retopo o reducción de geometría del modelo de alta, que sería la siguiente fase, ¿no? Que daría como resultado un modelo low poly. Aquí está lo que os decía antes, lo de recalcar, bueno, que Star Trek es un
un proyecto para Switch. Los modelos que nosotros teníamos tenían poca geometría porque la herramienta, la plataforma lo pide así, pero en juegos como los que os he puesto antes de ejemplo, pues tendrán un modelo de baja con mucha más geometría, pero siempre con menos geometría que el modelo de alta, es decir, siempre se va a pasar por este proceso. Luego estaría la fase de realización de UVs, que sería el despliegue del modelo 3D para crear un mapa 2D. Esto quizás es el concepto más difícil de entender para una persona que no está familiarizada con los videojuegos o con el modelado, con las fases del modelado, pero básicamente sería como una especie de envoltorio. O sea, como si, por ejemplo, este tronco, este árbol lo envolviésemos con una especie de papel. Cuando lo despliegas da ese mapa de 2D. O, por ejemplo, yo que sé, en el colegio, por ejemplo, que nos hacían hacer un cubo en 3D partiendo de un folio, de un papel, ¿no? Pues primero hacías el dibujo en 2D, el desglose del cubo, y luego lo plegabas para hacer ese modelo 3D. Pues sería lo mismo para la inversa, partir de un modelo 3D que has dividido para sacar ese mapa. ¿Y de qué sirve esto? Pues para la siguiente fase, que sería la de bake y texturizado. El bake es proyectar los detalles del modelo de alta en el modelo de baja. Es decir, esos detalles en el modelo de baja se han perdido, pero tú puedes proyectarlos desde el modelo de alta para falsearlos, para hacer que están, pero en realidad no están, ¿no? Daría como resultado una textura de este tipo, de esta morada y azul, ¿vale? Que si os fijáis, tiene la misma forma, es el mismo dibujo que el mapa de UVs, que básicamente al final es que es un mapa de coordenadas. Entonces, esto sería lo mismo con el resto de texturas, con la textura de color, con el brillo, con lo que sea, ¿no? Todas van a dar como resultado un mapa de este estilo, ¿no? Aunque el programa te permita pintar el modelo en 3D. Pero como resultado te van a dar unas texturas así. Y aquí os pongo otros ejemplos que creo que se aprecia mejor. Por ejemplo, este contenedor de aquí, que es el modelo de High. Lo que he dicho antes, dependiendo del estilo de vuestro juego, va a requerir más detalle o menos detalle. Pero en este caso, pues sí que le sacamos cosillas, pues tiene los biseles, tiene este tipo de hendiduras para hacer la forma del contenedor, ¿no? Pero el modelo de baja es simplemente un rectángulo sin ningún tipo de hendidura, sin ningún tipo de información. Y sin embargo, a la hora de hacer el bake, no lo notas. O sea, parece como si lo tuviera modelado. Esto es como, por ejemplo, tengo un amigo que ha puesto una pared de ladrillos en su casa, vamos, una pared de ladrillos falsa, que es como una especie de papel que simula los ladrillos, pero en realidad no tiene ningún tipo de volumen. Tú estás viendo como si tuviese volumen, pero en realidad no lo tiene, pues sería lo mismo. Y este proceso sería tanto para modelos inorgánicos como para modelos orgánicos, personajes y todas estas cosas. Vale, me estáis poniendo cosillas. Las preguntas las hacemos al final de la presentación, ¿vale? O sea, habrá como 15 minutos de preguntillas y si queréis esperad a ponerlas debajo porque si no se va a ir llenando el chat y no voy a poder leerlo. Vale, y ahora pasamos más a pasamos sí, a la fase de entrar más en materia. Lo he dividido en creación de entornos, en creación de personajes y en creación de props, de objetos, ¿vale? Para todo habría diferentes fases. En cuanto a la creación de entornos, estaría primero la fase de blocking, que sería la fase inicial, que es un diseño aproximado del entorno usando formas sencillas, es decir, montas el nivel a base de bloques o formas geométricas simples para ver cómo funciona. Es decir, tú puedes jugarlo, puedes probarlo, sirve para definir el concepto de lo que quieres, es decir, cómo quieres que sea el entorno. Por ejemplo, en este caso teníamos claro que esta zona de aquí ya
queríamos que fuese un puente, o esta parte de aquí fuese una especie de montaña que tuviese como una puerta muy grande que te diese acceso a una cueva. Todas esas cosillas van a ayudar a que luego el artista pase a montarlo, ¿no? Haga la fase de montaje del nivel. Entre medias, obviamente, nosotros hicimos un concept, puede ser o puede haberlo o puede que no, depende de la producción, pero bueno, siempre ayuda. Entonces, bueno, sabiendo lo que queríamos hacer, pues el concept artist hizo este dibujo para ayudar en el montaje. ¿De por qué está bien hacer un diseño de blocking antes? Pues porque aparte de definir el concepto de que se pueda jugar, te permite hacer cambios de forma muchísimo más fácil que en un diseño final. En un diseño final es mucho más costoso, más engorroso. Y luego pues te permite incluso saber, por ejemplo, en este caso, definir cómo quieres que sea el punto de vista de la cámara, ¿no? Los puntos de interés. Aquí teníamos claro que queríamos una vista pues de esta forma, ¿no? Muy hacia el fondo, marcando hacia dónde tenía que ir el jugador. Y entonces ya eso le sirve de base al artista para que, por ejemplo, no te plantee una columna que te tape la cámara o lo que sea, ¿no? E incluso esto te sirve para marcar muy bien las medidas, es decir, qué anchura tiene que tener el puente o qué distancia tiene que tener el salto o a qué altura tiene que estar un muro que puedo escalar, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosillas. Me ha parecido importante también en esta fase hablar del diseño modular, que es la construcción a base de elementos que se repiten, que pueden combinarse para montar construcciones complejas. ¿Qué significa esto? Mira, pues en este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue modelar esta serie de piezas que han servido para montar este escenario que veis aquí a la derecha. Bueno, probablemente hay algunas piezas que no estén incluidas, ¿vale? Como por ejemplo las rejas, las vallas y todo esto, pero creo que os podéis hacer una idea. El artista con estos módulos puede montar una gran variedad de habitaciones, de interiores, por ejemplo, ¿no? Porque podría combinar esta pared con esta otra de diferentes formas, hacer diferentes alturas, es decir, poner un tramo de pared encima de otro, o por ejemplo, vemos que aquí solo ha modelado una especie de rejilla. En el suelo han puesto un montón de rejillas para romper esa simplicidad del juego, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene unas ventajas que he puesto aquí, que sería, por un lado, la eficacia, montar niveles rápidamente, pues lo que os he dicho, ¿no? No hace falta modelarse todos y cada uno de los assets, sino que con unos pocos ya te va a dar muchas posibilidades para montar diferentes entornos, aunque tengan una misma estética. Y bueno, también te permite que no solo esté una persona montando el nivel, sino que con estos módulos que ya están subidos al motor pueda montar otro nivel tu compañero, por ejemplo. Consistencia, tener una misma apariencia, bueno, pues esto ha quedado claro, yo creo se ve que tiene todo un mismo estilo. Flexibilidad, permite hacer diferentes combinaciones, pues lo que os decía, se pueden hacer muros más altos o más bajos, o hacer una combinación de pared lisa, pared rota y en otro de otra forma, ¿no? Uy, que me cuelo. Y por último, optimización, reducir la memoria en el juego, pues lo mismo, no hace falta que te modeles 2 millones de assets, de objetos, sino que con unos pocos ya te va a dar muchas posibilidades. Vale, y pasamos al diseño de personajes, que como hemos visto en el diseño de entornos, también hay una serie de fases. En primer lugar, bueno, os presento a Jarmon y Lornes, que son unos seres que habitan en estos planetas donde acaba la tripulación. Se llaman Naroans. Espero no equivocarme porque durante gran parte del juego los llamábamos de otra manera y se me ha quedado ahí el otro nombre, pero bueno, luego el cliente quiso cambiarlo porque sonaba mejor o lo que fuera y lo tengo, si lo repito, lo digo mal, vamos, me decís.
Bueno, pues por un lado habría que definir el concepto. Es decir, nosotros lo que hicimos fue hacer una descripción de cómo eran los Naruans, pero ya no solo particularmente, es decir, la personalidad de los personajes, sus gustos, cómo hablaban, a qué se dedicaban, cómo se movían, sino también a nivel de comportamiento social, es decir, cómo eran los Naruans, cómo se comportaban, qué creencias tenían, ¿no? Y después de esto pasamos al diseño del personaje. Cuanto más amplio hayas hecho ese concepto, esa definición del concepto, pues mejor va a ser o más ayudas va a tener la persona que haga el diseño del personaje, que básicamente es poner imagen a ese concepto. Pero bueno, aquí os quería enseñar que no siempre fueron así. Estos son como quedaron. Bueno, os voy a enseñar primero el modelado. A ver. Decidme si veis. Vale, eran una sociedad como muy pacífica, eran personajes muy tradicionales, pero a la vez combinaban mucho la tecnología, bueno, eran científicos. Lo que pasa que tienen esos ropajes como que están ensuciados por la arena o muy desgastados o incluso rotos, vaya, porque se han visto invadidos por unos personajes que os voy a enseñar después. Bueno, pero este fue el proceso de desarrollo del personaje. Como veis, no tiene nada que ver cómo empezó a cómo terminó. De hecho, al principio, bueno, no sé si puedo decir esto, pero diría incluso que son tan serios y muchísimo más serios que incluso diría que pegan más con la competencia, con Star Wars que con Star Trek. No sé si opináis lo mismo. Pero bueno, es verdad que el diseño de personajes en nuestro caso lo empezamos muy al principio cuando casi no teníamos material de la serie y nos costó pillarle el estilo, ¿no? a la serie de animación. Pero bueno, analizamos cuáles eran las características de los otros personajes y poco a poco fuimos amoldando nuestros diseños a estas características que demandaba la serie, la propiedad intelectual. Entonces pasaron de ser más serios a ser algo más amigables, algo más cute, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos eso? Bueno, pues hicimos más amigables las formas, los fuimos haciendo más redonditos, pasaron de ser personajes muy altos, como veis la escala de aquí del personaje, a personajes muchísimo más pequeños. Se me ha olvidado poner aquí a los dos protagonistas, pero finalmente los Naruans fueron más pequeños que los personajes principales, como que parecían menos agresivos. Luego también se cambió muchísimo la paleta de color, se hicieron los ojos más grandes, la boca más grande, las manos también. Bueno, pues se utilizaron recursos que también se utilizan en cine para volver más amigable un personaje. Y en relación a esto, os quería contar una cosilla que nos pasó a lo largo del proyecto. Bueno, voy a hacer zoom para que veáis mejor este concepto de aquí. A mí me encantaba el diseño de este personaje. Pero sí que es verdad que tenía como referencia un animal que no sé si os hacéis una idea de a cuál me puedo estar refiriendo, si lo estoy viendo en el chat, que sí, pues con las manchitas en la cabeza redonda, esos tonos así grises pero verdosos. Efectivamente. Bueno, pues el cliente nos dijo que él lo separásemos un poco de ese concepto para que no se confundiese para que no tuviese similitudes con otra serie de animación en la que los personajes se basan en este animal, ¿no? Pero como veis, casi siempre nos hemos apoyado en las referencias de animales para desarrollar los personajes. Esto era muy gamba,
muy, muy gamba. Y el personaje que acabo siendo, este es más tipo lagarto, más con los pinchos o cosas así. Bueno, o incluso camaleón, estáis diciendo. Sí. Vale, y otra fase de esa creación de personajes sería el acting. Reflejar la actitud del personaje, cómo se va a mover, cómo va a estar en reposo. Y da igual que sea un personaje bípedo o un personaje como esto, que es algo más indefinido, como una especie de planta. Y la verdad es que esto ayuda mucho para animación, que os voy a enseñar también, es muy rapidito. ¿Cómo quedó? Ay, se me ha olvidado enseñaros unas cositas antes. Bueno, os las enseño al final. ¿Veis? O sea, al final se basaron en ese acting que dibujamos. Aquí, que se ve aquí. Cómo salían del suelo, cómo golpeaban, cómo rotaban, todas esas cosas. Vale, luego cosas importantes a tener en cuenta en el diseño de personajes. Aquí quizás sea un poco diferente en cine que en videojuegos. Una de las cosas más importantes en videojuegos es que el personaje sea fácilmente reconocible, pues yo qué sé, para que el jugador sepa si es un enemigo, si no es un enemigo, cómo ataca el personaje. Entonces, bueno, pues es importante hacer que se diferencien entre sí en el shape, la silueta. Esto, que sea fácilmente identificable de un primer vistazo. También es verdad que muestra la orientación del personaje. En este caso no es lo mismo por adelante que por atrás. Te indica por dónde te va a atacar. Y luego define la personalidad del personaje. Si es veloz, si es fuerte. Por ejemplo, aquí diseño, cuando definió las mecánicas de los enemigos, planteó un minion, un enemigo de estos, que fuera muy resistente, que se moviese muy lento, que incluso al atacar hiciese muchísimo daño, y entonces pues dio lugar a este de aquí, al bicho gordote. O por ejemplo, que fuese un enemigo que se movía muy rápido, como una especie de pulga, y que atacase de forma muy veloz. Quizás no tiene tanta vida, pero bueno, pues sería el primero de aquí, ¿no? Sí que es verdad que nosotros teníamos como base el concept del juego, de la serie, perdón, que era este de aquí, que son los Watchers. Y luego nosotros hicimos el modelo, que es este de aquí. Entonces, como tenía que haber variación de enemigos, pero que perteneciesen a la misma familia, bueno, pues hicimos estas iteraciones teniendo en cuenta siempre color, shape. Luego influyen otros temas de partículas o incluso la anticipación de la animación, también te da bastantes pistas. Y estas mismas fases o estas mismas cosas a destacar para el diseño de personajes las llevamos a los bosses. Este es el primer boss, cuyo concepto, cuya mecánica, uy, que os hago spoiler, era bueno, que se abalanzaba hacia el jugador. Era completamente impenetrable y solo le podías hacer daño cuando este se chocaba con una especie de valla electrificada y bueno, pues se quedaba tonto, se quedaba boca arriba con la panza así hacia arriba y con las patitas hacia el suelo. O sea, bueno, al principio, bueno, también hubo una evolución del personaje. Al principio nos enfocamos mucho en el concepto de la embestida, por ejemplo, y le hicimos como con una especie de cuernos, o sea, como algo más alargado. Luego nos centramos en la parte de, pues esto que os digo, que se vuelva indefenso cuando se queda boca arriba, como nos fijamos como en una pulga, en un escarabajo, en una cucaracha o algo de eso. Pero finalmente nos quedamos con este concepto de, vale, que cuando es una esfera no le puedes hacer daño, no le puedes atacar, es como si tuviese un escudo, pero cuando se queda boca arriba o cuando se despliega le puedes hacer daño, ¿no? Entonces, esta sería
la pose que tendría en reposo, pero cuando hacía la embestida encogía las patitas y se hacía una bola perfecta y entonces rodaba hacia el jugador. Este me gustaba mucho, la verdad. Luego estaría este en contraposición al otro. Como veis, es un shape completamente diferente, es una silueta muy distinta. Mientras que el otro es una esfera, nos tiramos por formas redondas. Este es completamente lo contrario. Este es muy alargado, con una forma triangular. E incluso, bueno, en el otro no se puede ver la escala tampoco, pero era pequeño dentro de lo que es un boss, es decir, el jugador le llegaba, tenía más o menos la medida de la pata, de la parte del pie, pero aquí no sé si llegáis a ver esa pulguita que hay ahí en el concept, que sería el personaje. Entonces es inmenso este personaje y bueno, le va atacando con las patas, entonces los puntos de interés serían la parte de los emisivos de aquí. En este caso, la verdad es que la fase de concept también sirvió para ver cómo de grande iba a ser y ver las capacidades del escenario, ¿no? Ver el entorno y cuánto iba a abarcar, cuánto se vería y todo eso. Vale, y este mismo proceso se llevaría para la creación de props o para la creación de los objetos, el modelado de los objetos para montar el nivel. Es importante también tener en cuenta estas cosillas que pongo aquí, qué materiales van a formar el asset, la paleta de color, el concepto, me refiero bueno, a cómo está montado ese elemento. Nosotros, pues como teníamos los watchers de la serie, tuvimos que crear todo un universo en torno a ellos, es decir, tuvimos que crear muchos elementos que perteneciesen a la misma familia. Entonces hicimos un análisis de cómo eran esos watchers. Pues los watchers son oscuros, parecen como de un material súper frío, metálico. Son muy estilizados, mezclan tecnología con ese emisivo azul. Entonces, tras todo ese análisis, hicimos lo contrario para los habitantes de estos 3 planetas, que sería justo pues eso, lo contrario, edificaciones claras, mucho más cálidas, aunque era una civilización muy tecnológica, apostaban por lo tradicional en su día a día. Y entonces todos los elementos también son muy toscos, parece como si estuvieran hechos en piedra. Y luego, pues, por ejemplo, los watchers están como montados a base de piececitas, mientras que las casas o el resto de... ¿Se me oye? ¿Se me había apagado los cascos? ¿Se me oye? Vale, sí. Sí, te ha cortado nada, un segundo. No te preocupes. Vale. Bueno, eso, que son edificaciones muchísimo más toscas. Y aquí os pongo una comparación de concepts y modelado de todos estos elementos que os digo, ¿no? Por ejemplo, había muchos elementos de puzzle que eran cubos. La verdad es que había muchos en Star Trek. Pero bueno, creo que conseguimos hacer que se diferenciaran muy bien con debido a esta estética que elegimos, ¿no? Que os comento. Pues lo mismo, elementos de puzzle de los watchers o elementos de puzzle de los Naroans, que esto te indica, claro, al tener una estética tan diferente te indica qué cosas hacen. Es fácil de reconocer para el jugador. Lo mismo con las plataformas, ¿no? Estas plataformas pues serían de los watchers y estas plataformas o puentes serían de los Naroans. Y lo mismo aquí, estos son otros elementos. Otra de las cosas que tuvimos bastante en cuenta para hacer props para los watchers, de la familia de los watchers, es que eran muy bichos. Todo era como muy bicho, sí. Entonces quisimos hacer que algunos elementos de los Naroans estuvieran como absorbidos, como poseídos por esta tecnología Watcher.
Entonces, por ejemplo, esto era como un pulsador, un botón con mezcla, con origen Naroan, pero que ha sido absorbido por la tecnología Watcher. Y lo mismo con las puertas, ¿no? En casi todos los elementos teníamos lo opuesto. Plataformas, puentes, cajas, tal. En casi todo teníamos lo mismo. Y bueno, y por último, os voy a enseñar un par de vídeos que se me ha olvidado enseñaros a lo largo de la presentación, más que nada para que veáis un poco cómo era el juego. Esto es, por ejemplo, en cuanto a lo que os mencionaba del diseño del blocking del escenario, puede haber blockings más complejos y más sencillos e incluso que este blocking evolucione como si fuera una serie de capas, ¿no? Que se vuelva más complejo. Pero bueno, me sirve para comentaros qué era lo que quería mostrar diseño. Por ejemplo, que estuviese un objeto que el jugador tenía que coger, unos muros que no permiten acceder. Bueno, pues te permite definir un poco el concepto para luego hacer esta otra cosa que sería lo mismo con el arte ya final. Bueno, no es exactamente final porque lo he cogido de una de las entregas que hicimos, que me ha resultado más sencillo, pero bueno, se pilla, ¿no? Lo que quiero decir. Aquí, mira, por ejemplo, veis que ha hecho un cambio de personajes, lo que os comentaba antes, de que es un juego que se podía jugar tanto multijugador como en single player, y el jugador cuando era single player pues rotaba entre personajes. Y esto, bueno, pues os voy a enseñar uno de pantalla dividida de cuando están jugando, por ejemplo, 2 jugadores. Entonces, ese es uno de los cubos que sirve para hacer que la energía que va por el tubo pueda continuar, o en este caso proporcionar energía. Entonces había muchos elementos de Watchers de este tipo. ¿Ves? Ahí va a proporcionar energía otra vez al tubo. Y vale, antes de terminar, quería enseñaros este story, porque nosotros tanto en la intro como al final del juego teníamos unas cinemáticas 2D, no quisimos hacerlas 3D, y también tuvimos este proceso de storyboard. Más que nada para que veáis que en videojuegos no todo es modelado o montar niveles y ya, sino que hay muchos otros departamentos. Y a ver, vale. Y bueno, aquí se puede ver cómo es, cómo terminan en los planetas, ¿no? Es decir, aquí están como descubriendo esa galaxia, como una especie de señal extraña que están recibiendo. ¿Ves? Aquí les están explicando los planetas. Y bueno, en relación a esto, quería contar una pequeña cosilla, que Janeway es un personaje que sale en la serie original, que está interpretado por Kate Mulgrew. Y bueno, en un principio, como veis, aparecía en los stories iniciales, pero nosotros en las cinemáticas queríamos como un estilo más comiquero, más de sketch, más bocetado, y bueno, pues no conseguimos llegar a un acuerdo, o sea, no daba demasiado feedback porque no conseguía verse a gusto, y entonces tuvimos que tomar una decisión con todo el dolor de nuestro corazón, que fue que no estuviera en la cinemática, por falta de tiempo, sobre todo. Si hubiéramos tenido tiempo, pues se habría podido hacer muchas más reiteraciones en el story. Aquí es cuando, bueno, explota, hay una explosión. Y ahí es cuando se empiezan a ver absorbidos por esa energía hacia un planeta.
Vale, y aquí es cuando están a punto de estrellarse. Os he comentado que se dispersan por los planetas. En realidad, no sé si sois fans de la saga de Star Trek, pero bueno, lo que hacen es básicamente transportarse, pero hay un fallo y acaban transportados en diferentes partes de la galaxia. Por eso se dividen. Y estos dos se quedan para intentar estabilizar un poco la nave y por eso acaban juntos en el juego y por eso son los personajes jugables. Vale. Y os enseño cómo quedó la cinemática. No tiene audio porque está separado el audio del vídeo porque, bueno, por un tema de localización del juego, o sea, van por separado. Pero bueno, así podéis ver el cambio entre cómo empezó con el story a cómo terminó siendo. Aquí están viendo que hay algo extraño. ¿Qué pasa? ¿De dónde me viene esta señal? Vale, y aquí es lo que os digo, que en el story original aparecía este personaje y ahora no aparece. Aquí veis que el estilo de como viñetas de cómic. Que aunque sea 2D, pues bueno, tiene ese efecto de parallax para darle un poco de movimiento. Sí, estáis diciendo lo del estilo de cómic para las cinemáticas. Al final fue una decisión artística porque, bueno, como ya os he dicho, tuvimos que hacer mucha optimización para Switch porque era la plataforma principal y, por supuesto, los modelos tenían una carga de poligonal pues baja para lo que suele ser hoy en día en videojuegos. Entonces, hacer una cinemática con esos mismos personajes, porque a nivel de tiempos de producción no daba para tener un modelo muchísimo más complejo, pues optamos por hacer una cinemática 2D. Y ya estaría. Yo creo que ya podemos empezar con la fase de preguntas. Vale. Antes de Dejo que de las compartir. escribáis, Sí. antes de que estéis en el chat, en preguntas y respuestas nos habéis dejado 3, que bueno, aunque tendría que ser en el chat, os las digo. Dice Irene que qué planeta te ha gustado más crear y por qué. Yo creo que el segundo planeta, que bueno, os lo voy a enseñar con la presentación y así. Vale, esto va aquí.
Yo creo que este tal segundo planeta al que van los personajes, yo creo que sería este, porque era como el más raro, el más como alienígena. Entonces era más divertido de hacer. Sí que es verdad que también requería de bastante optimización porque el foliage, lo que viene siendo la vegetación, consume bastante. Pero bueno, teníamos la alternativa de hacer esta vegetación más de geometría. Entonces, bueno, yo creo que yo diría este. Era así el más raro, porque al final un planeta al lado y un planeta desértico, bueno, pues lo puedes ver también en la Tierra, ¿no? Vale, leo las de aquí, entonces. Vale, si quieres acabo rápido las que tengo en Q&A, ya no pongáis ninguna más en Q&A para hacerlos por el chat. Una nos preguntan que si en el curso empezaremos desde cero, depende qué máster. Hay máster, en este caso los de videojuegos sí que necesitas tener algo previo, obviamente. No, tendrías una entrevista con el director y según tus habilidades te dirían si puedes seguir el máster o no. Pero bueno, eso casi mejor que escribas aquí y ya te lo dirán. Es que depende de cada máster y tus estudios. Claudio nos pregunta los pasos fundamentales para diseñar el concepto del juego. ¿Con el concepto te refieres como a la historia o...? Porque, sí, a ver, supongo que sí. Nosotros, por ejemplo, hicimos una historia general, es decir, cómo queríamos más o menos a nivel muy alto, cómo queríamos que fuese la historia, pero luego hubo un guionista que entró más en detalle, pero hubo mucho trabajo entre guión y diseño para hacer que funcionara, yo qué sé, los diálogos, por ejemplo, haciendo referencia en algunos puzzles o con cosas que te ibas encontrando en el escenario. Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta. Pues supongo que sí. Si quieres, como tenemos muchas, vamos a las siguientes. ¿Cómo es el proceso de cuidado o balanceo del arte entre personajes con naturalezas tan diferentes? Para que todo no parezca una mezcla. Para que todo no parezca una mezcla. Bueno, con naturalezas tan diferentes. La verdad es que aquí hubo bastante trabajo. Me imagino que te refieres a cómo hacer algo reconocible, por ejemplo, unos mismos enemigos en 3 entornos tan diferentes, ¿no? Había mucho apoyo de iluminación, de partículas, por ejemplo, los personajes jugables tenían como una especie de pegatina decall en el suelo para indicar en todo momento dónde estaban y que el jugador no los perdiera de vista. O sea, hay muchos recursos para resaltar las cosas que al desarrollador le interesan, ¿no? Pues eso, sobre todo puntos de interés, destacarlos con iluminación o utilizar una textura mucho más llamativa para indicarle por dónde tiene que hacer el escalado, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Vale, pues mira, vamos a acabar ya con las de Q&A. Benjamín nos pregunta si se programa con un PC para 3DS Switch o Vita, obviamente sí. Luego tienes un kit de desarrollo que te traslada lo que has programado a la consola y todo eso no hace falta que lo contestes. Ya si quieres... sí, estoy viendo que... Vale, estoy viendo que muchas preguntas son en torno a los programas que se utilizan para cada fase del proyecto. Vale, si quieres ya te dejo a ti con las preguntas del chat, ¿vale? Ya no vale, sí, voy eligiendo por si hay alguna que se repite o algo. Vale, eso, los programas. Hay muchísimos programas, me voy a centrar en lo de arte, claro. Lo primero para desarrollar, bueno, nosotros utilizamos como motor Unreal Engine 4 en ese momento, ahora estamos utilizando 5 para el proyecto que estamos haciendo. Pero vamos, podéis utilizar Unity, o sea, da igual el motor que elijáis. A mí personalmente me gusta más Unreal. Y luego en cada fase, pues por ejemplo, en la fase del modelado en alta,
se suele utilizar mucho ZBrush. Lo que pasa que, mira, yo diría que para englobar todos ellos, no sé si habéis oído hablar de Blender, que es un programa gratuito y te permite hacer muchas de estas fases con la misma calidad o con las mismas facilidades que te da otro programa más específico, ¿no? Porque eso, yo por ejemplo, cuando modelo en alta estoy más acostumbrada a hacerlo en ZBrush, pero sé que Blender, que la gente modela el modelo de alta en Blender, lo mismo para el modelo de baja e incluso para el texturizado. Y ya te digo, es completamente gratuito. Luego, yo, como no estoy utilizando Blender, utilizo 3D Max, que es lo que 3D Max o Maya, que es lo que hicimos estudiamos en UTAD. Y luego para el texturizado está muy bien el Substance Painter, que te permite ver el asset en 3D y pintar sobre el propio modelo. Aunque luego te dé lo que hemos visto como resultado texturas de este tipo, tú pintas sobre el modelo 3D, lo rotas y demás. Sí, Blender es gratis, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Sí, totalmente. ¿La Switch puede aguantar el Unreal Engine 4 o 5? Sí, o sea, no tiene nada que ver el motor con el que desarrollas a la plataforma a la que va dirigida. O sea, tú en el motor te encargas de optimizar para luego dirigirlo hacia una plataforma u otra. Es decir, si va para... Todas requieren de optimización. Si va para Switch, quizás pues necesites más optimización, o para un juego online, por ejemplo, que para un ordenador o para la Play. Pero puedes hacerlo en Unreal Engine perfectamente, en el 4 o 5. Vale, en cuanto a los estudios y temas de la UTAD, si queréis podéis escribir a la UTAD para preguntar información, porque yo es que ni me acuerdo del tema precios, ni me acuerdo de tema prácticas, ni nada de eso. Entonces os van a saber contestar muchísimo mejor que yo si les escribís. Habéis tenido varios concept artists de props, personajes, escenarios. Eso lo dice Gabriele. ¿Vale? Sí. Bueno, pues a ver, en el departamento de arte, bueno, es que el número de artistas fue variando en función de las necesidades en ese momento que había en el proyecto. Sí que es verdad que ha habido momentos en los que hemos sido como más generalistas, es decir, la misma persona que hacía el modelado hacía el montaje del nivel o incluso hacía temas de interfaces, por ejemplo, pero si es posible dividirlo en tareas, es muchísimo más rápido, más fácil, porque pillas el estilo rápido, ¿no? Y en cuanto a concept artist, nosotros en Tesera no contamos con un concept artist en plantilla, pero hemos hecho trabajos con autónomos, ¿no? Con gente que no está en la empresa y que ha desarrollado el trabajo que le hemos pedido y ya está. Creo que tuvimos colaboración trabajaron con nosotros 2 concept artists. Lo digo, no, a lo mejor no a la vez, sino que ha habido carga de trabajo más para uno que para otro, dependiendo del momento del proyecto, pero sí, por lo general estábamos con 2 concept artists. ¿Qué máster hice? Pues hice el máster de arte y diseño para videojuegos en la UTAD. Ahí es donde digo que, bueno, supongo que habréis visto a esta charla, os habéis apuntado a través de un enlace que habéis visto de la UTAD. Entonces, ahí. Vale, estoy yendo para arriba, ahora vuelvo a bajar, que veo que hay mensajes nuevos.
La creación de las UVs, bueno, Aníbal Angulo, perdón si leo mal los nombres, la creación de las UVs se hace en el low poly o es necesario realizarla en el high poly. No, se hace sobre el modelo de low poly. En el modelo de high poly tiene tanta geometría que tampoco es necesario hacerlo. O sea, no. Solo con hacerlo en el modelo de low poly te vale. Porque al final es un mapa de coordenadas, es decir, es lo que decía, es el envoltorio que te va a dar, que te va a decir cómo es esa geometría desplegada. Entonces, no necesitas para nada la información del high poly. El high poly con el 3D te es suficiente. ¿Cuánto tardamos en hacer el juego? Vale. Claro, esto todo depende, porque desde que haces la presentación, esbozas el juego al alto nivel, te aceptan el proyecto y yo qué sé, y luego está la fase de postproducción donde te dedicas a arreglar bugs, básicamente. Voy a incluir toda esa fase, fueron 2 años aproximadamente. Es una producción bastante rápida, contando con que está incluida esa fase de preproducción y de planteamiento del concepto. Pero bueno, esto depende del juego. Pues si es un juego más complejo, pues a lo mejor requiere más tiempo. O sea, por ejemplo, y luego también depende de la situación de las personas que estén desarrollando. Nosotros, Intruders, tardamos un montón desde que estuvimos desde que lo empezamos en la UTAD. Pero bueno, lo estábamos compaginando con otros trabajos o con otros trabajos fuera de la industria del videojuego, o incluso haciendo pequeños trabajos también dentro. Y luego también, pues depende de las personas que sean. ¿Se suele hacer el blocking antes que el concept? Eso depende. En nuestro caso sí que lo hicimos así, porque además al concept artist le ayudaba mucho tener ese conocimiento del espacio. Pero no tiene por qué ser así. Tú puedes tener la idea de qué es lo que quieres enseñar en ese mapa y que incluso el concept sirva a los diseñadores para montar el nivel. Normalmente se hace lo primero el blocking porque tiene que funcionar el nivel no solo a nivel artístico, sino como juego. No todo vale. Voy otra vez para abajo. Este proyecto es un encargo, me estoy equivocando, perdona. Eso lo dice Miguel Sánchez. Sí, este proyecto, o sea, es un proyecto desarrollado íntegramente por Tessera Studios, pero sí, es nosotros no tenemos los derechos de esta propiedad intelectual, entonces había un cliente al que le teníamos que rendir cuentas. Mira, Marcos Neila, que también es de Tessera Studios, me corrige y dice 18 meses, no 2 años de desarrollo. Pero bueno, yo me estaba refiriendo también a la definición del concepto de la idea, lo que es el pitch y todo esto. ¿Qué experiencia o conocimientos previos tenías antes del máster? A nivel de modelado y estas cosas, cero. No tenía absolutamente nada. Yo hice una carrera en Bilbao de Bellas Artes, bueno, era de diseño gráfico, pero tenía asignaturas comunes con Bellas Artes, y yo tenía claro que me gustaba dibujar y era lo único que sabía. Y luego, a raíz de hacer un proyecto en la carrera, bueno, pues fue cuando me di cuenta de que podía dedicarme a los videojuegos, de que podían ser una profesión. Y fue cuando me metí en el máster de UTAD. Y ahí fue cuando nos enseñaron las bases del modelado, este proceso que os he comentado aquí, y sobre todo lo que nos vino muy bien es hacer el proyecto de fin de máster, que en nuestro caso fue Intruders Hide and Seek. Lo que hacían era juntar, o lo que hacen, que lo siguen haciendo, es juntar a personas de los diferentes departamentos, es decir, de diseño, del máster de diseño más bien, del máster de programación y del máster de arte,
y eso, juntan a una serie de personas para formar un equipo más o menos grande y con eso haces un proyecto. Y está muy bien porque te permite experimentar o ver cómo es un desarrollo, más o menos. ZBrush es gratuito, no es gratuito. Por eso comentaba que la posibilidad de modelar en Blender, que Blender es un programa muy, pues eso, que puedes hacer mucho tipo de cosas y es gratuito. Puedes hacer el modelado en alta, puedes hacer el modelado en baja y si no me equivoco puedes texturizar también. A ver. Hay mucha oferta de trabajo. Pues a ver, esto es al final es algo bastante personal. Yo es que como salí del máster y formamos Tesera y comencé a trabajar allí, tampoco tengo mucha experiencia a nivel, pues eso, de ver cuánta demanda de trabajo hay, ¿no? Te puedo hablar de lo que yo veo en mi entorno y hombre, yo creo que es una industria que tiene bastante movimiento, que creo que está muy bien posicionada y sigue subiendo. Entonces, cada vez hay más, por ejemplo, en España cada vez hay más empresas nuevas que aunque no son españolas, por ejemplo, hay que tienen sede en España, pero hay otras que están fuera y, vamos, que son de fuera y vienen para tener sede en España. ¿Los videojuegos son el nuevo cine? Pues mira, Irene Amo. Hola. Pues podría ser, ¿eh? Yo creo que sí. Seguro que dan más dinero que el cine, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, mientras todavía podemos dar 5 minutillos más, si te parece. Vale. Para el proceso de modelado, los personajes y elementos son mejores con malla cuadrada o triangular, dice Aníbal Ángulo. O Angulo, perdón. Al final te es lo mismo. Bueno, los programas tienen por defecto la geometría con forma cuadrada, como dices, ¿no? Con la malla cuadrada. Pero en realidad, aunque no lo veas, está formado por dos triángulos, un cuadrado. Entonces, cuando tú, por ejemplo, subes un modelo al motor, por ejemplo, cuando lo subes a Unreal Engine, tú allí lo vas a ver triangulado y cuando te lo exportas te lo va a exportar triangulado. Pero quiero decir que es normal el proceso. Videojuegos daban más dinero que el resto de medios juntos, creo recordar. Pues mira, es muy probable. Hay máster para la creación de interfaz. ¿Cómo es el proceso de elaboración? La interfaz daría, la verdad, para otra masterclass. Yo, por ejemplo, ahora me estoy encargando bastante de tema de interfaces. Por un lado, viene muy bien tener conocimientos de diseño gráfico, es decir, que saber de Photoshop, saber de Illustrator, pero luego también conocer la herramienta del motor. Yo, por ejemplo, solo he hecho interfaces en Unreal Engine. Sé que, por ejemplo, en Unity es bastante diferente, pero tienes un apartado que es más técnico, de eso, de conocer la herramienta y de saber qué elementos combinar para dar como resultado el mockup que has hecho tú en Illustrator, ¿no? El concepto que has planteado en Illustrator.
¿está notándose algún impacto por las nuevas IAs en esta industria? ¿Te refieres, por ejemplo, a las IAs para dibujar y estas cosas, entiendo, ¿no? Yo creo que sí. Esto es un poco un tema amplio y un poco peliagudo, pero creo que va a llegar un punto en el que se pueda utilizar como una herramienta. O sea, en la que los propios artistas, los propios concept artists o ilustradores puedan utilizarlo. De la misma forma que se está utilizando como el chat RPG, ¿cómo es? ¿Cómo es? GPT, chat GPT, sí, perdón. Que ayuda, ayuda muchísimo a los programadores. Bueno, a los programadores y a cualquier cosa tú le preguntas y la verdad es que alucinas. ¿Este tipo de proyectos necesita de gente que ya esté especializada en los departamentos o puede especializarse en ellos más tarde? Yo creo que puedes especializarte en ellos más tarde. Yo personalmente, a ver, creo que es mejor enfocarte en algo que no saber muy poquito de todo, ¿no? Pero lo bueno que tiene el máster, por ejemplo, este máster de UTAD, es que te enseña mucho todas esas dinámicas o todas esas posibilidades, todos esos departamentos, pero luego puedes especializarte en el que más te interese. Bueno, yo me estoy refiriendo en cuanto al tema de arte, por ejemplo. Siempre va a saber más de interfaces una persona que esté especializada en ello que una persona que haga modelado, montaje de nivel, partículas e interfaces. Pero ya en temas de una persona que sepa programar, diseñar y arte, pues hombre, lo sabrá, pero yo personalmente no creo que sea necesario porque es que ni siquiera eso te lo van a pedir en la industria. O sea, siempre te van a pedir el papel de un artista, queremos un concept artist o queremos un programador de IA o lo que sea. No te van a decir, no te van a pedir que sepas, que un programador sepa dibujar o que no. Yo creo que es muchísimo mejor separarlo en departamentos y luego ya dentro del departamento de arte, hombre, si te puedes especializar en una cosa, mejor. Pero bueno, también conocer un poquito de todo está bien. ¿Qué carrera tengo que ir para estudiar? Vale, que tengo que estudiar para trabajar con esto de videojuegos, dice Claudio Muñoz. Lo que decía antes, esto ya lo hemos contestado. Al final, bueno, voy a comentar otra cosilla. No es necesario tener una carrera para trabajar de videojuegos. O sea, tú al final puedes decidir cómo formarte. Yo personalmente me resulta muchísimo más sencillo el tener una persona de la cual aprender, como los profesores en el máster, que también te obligan a ser constante, a realizar el trabajo, pero perfectamente podrías hacerlo desde tu casa. Es decir, hay mogollón de cursos, económicos, quiero decir, tutoriales que puedes seguir de, pues eso, de cómo manejar un programa en YouTube. Creo que hay muchísimas posibilidades y lo bueno que tiene esta industria es que no te van a pedir un título, no tenemos eso de tener titulitis. Si lo tienes es muchísimo mejor, siempre te va a ayudar o siempre, bueno, pues eso, que en UTAD has tenido la posibilidad de crear el desarrollo, vivir la experiencia de un proyecto, ¿no? Cómo es trabajar en equipo, pero siempre hay posibilidades, o sea, no tiene por qué ser esa línea a la que sigas. Vale, creo que voy a contestar a la última y ya, a ver. ¿Cómo es el proceso para optimizar los escenarios al momento de ser renderizados al jugar? Bueno, es que aquí hay bastante tela. Por un lado, lo voy a decir así muy resumido porque habría muchísimas cosas para optimización. Optimizar es una fase importante.
Por un lado, tener control de la geometría de tus modelos. Siempre que se pueda trabajar por módulos como lo que hemos visto, mejor. Es decir, no hace falta que tengas modelos para todas y cada para todas y cada una de las cosas que te imaginas, es decir, una pared de este tipo, otra pared de este tipo, no, puedes hacer unos módulos y combinarlos para generar muchos tipos de paredes, ¿no? Luego, hay un proceso de LOTS, es que me voy a poner muy técnica y a lo mejor aquí no hay gente que no sabe, pero bueno, sería ir reduciendo esa geometría a medida de teniendo en cuenta la distancia a la que está el jugador. Un objeto que está mucho más cerca de cámara no tiene por qué tener la misma geometría que uno que estás viendo a lo lejos. Entonces, hay procesos para hacer que ese asset, o vamos, ese objeto, vaya reduciendo la geometría en función de dónde se sitúa el jugador con respecto al objeto, por ejemplo, ¿no? Es que hay muchísimas cositas, no solo en arte, sino también en programación, en optimización de blueprints, todos los departamentos. Controlar también, por ejemplo, las colisiones, es decir, todos los objetos tienen una colisión invisible, que es pues, lo que permite que el jugador choque con ese objeto. Y hay colisiones más sencillas y colisiones más complejas. Pues utilizar colisiones más sencillas también va a ser una forma de optimizar. Porque al final todo el conteo de vértices, eso cuenta para el optimizado. Bueno, yo creo que ya la verdad es que las preguntas podrían ser infinitas, porque veo que hay mensajes nuevos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues nada, pues os recuerdo a todos que en unos días os enviaremos la grabación al mismo email que os habéis registrado. Y nada, pues muchas gracias a todos por asistir y a ti por la charla que nos has dado. Vale. Nada, próximamente Gracias. volveremos a contar contigo, si te parece. Perfecto. Muchas gracias. Ha Muy sido un bien. placer estar aquí y espero que os haya parecido interesante. Vale, nada, os recuerdo, cualquier duda que tengáis sobre el máster ya la podéis mandar por cualquier medio que habéis hecho. Muy bien, pues muchas gracias. Se me ha olvidado, he estado, mientras contestaba las preguntas, todo el rato compartiendo pantalla en vez de poner la cámara. No te preocupes. No, se te veía en pequeñito. Ah, vale, vale. Veía. Pues nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, Sonia está por aquí, pero su email es sonia.castro@u-medio.com y ahí podéis preguntar cualquier duda de precios, de cuándo empiezas y qué necesitas, qué no necesitas y todo eso. Pues nada, pues muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias, Sara, y nos vemos pronto. Muy bien, Vale. hasta luego. Hasta luego.